Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y revelaciones que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, como siempre, queremos desgranar para vosotros aquí, en nuestro rincón. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman, uno de los actores más aclamados y seguidos de Turquía, quien finalmente ha decidido romper su silencio sobre un tema que ha estado en boca de todos, su relación con Demet Özdemir y sí, las supuestas claves de su traición, que al parecer han salido a la luz. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia llena de giros inesperados y detalles que no te dejarán indiferente. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es rapidísimo, gratuito y así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Durante mucho tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el sueño de muchos fans. ¿Quién no recuerda la química arrolladora que desprendían en la pantalla? Parecía una historia de amor de cuento de hadas, un romance que cruzaba la ficción para instalarse en la vida real. Sus apariciones juntos, sus miradas cómplices, sus mensajes en redes sociales, todo alimentaba la ilusión de un amor verdadero y duradero. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas del panorama turco, y las esperanzas de verlos juntos en el altar eran altísimas. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de la fama, lo que brilla no siempre es oro. La relación, para sorpresa de muchos, llegó a su fin, y las razones, como suele ser habitual, se mantuvieron envueltas en un velo de misterio y especulaciones. Las filtraciones, los rumores, los amigos cercanos, que hablaban anónimamente, todo se conjugaba para crear una narrativa de desencuentro, de infidelidades, de una supuesta traición que habría puesto punto final a esta apasionada historia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fueron realmente traiciones lo que terminó con la pareja, o simplemente dos caminos que se separaron? Esa es la pregunta que ha rondado en la cabeza de todos sus seguidores y que, por fin, parece tener una respuesta más directa, o al menos, una perspectiva del propio Can Yaman. Y es que, como decíamos al principio, Can Yaman ha decidido hablar. No ha sido un silencio absoluto, quizás ha habido algunas declaraciones puntuales, pero esta vez parece que ha querido ser más transparente, o al menos, ha dado pie a que se desvelen las claves de su traición desde su punto de vista, o mejor dicho, desde la perspectiva de quienes le conocen íntimamente y han podido extraer de él estas revelaciones. Es importante recalcar que en este tipo de historias, a menudo la verdad se encuentra en un punto intermedio, filtrada por la interpretación y las emociones. Las especulaciones sobre el fin de su relación con Demet Özdemir se dispararon hace tiempo, y los rumores apuntaban a diversas direcciones. Una de las versiones más recurrentes hablaba de que Can Yaman, en su momento de máxima popularidad y con proyectos en Italia que le alejaban de Turquía, habría tenido comportamientos que Demet no pudo o no quiso tolerar. Se habló de una supuesta falta de compromiso por parte de Can, de un estilo de vida quizás un poco más, digamos, libre, que chocaba con las expectativas de Demet o con lo que ella buscaba en una relación seria. Ahora, cuando decimos las claves de su traición reveladas, no nos referimos necesariamente a un testimonio directo y pormenorizado de Can Yaman diciendo Demet me traicionó, o yo la traicioné. A menudo estas revelaciones vienen a través de entrevistas, declaraciones de su entorno más cercano, o incluso de lo que él mismo deja entrever en sus apariciones públicas o en las redes sociales. El titular es atractivo, es llamativo, pero debemos ser cautelosos y desgranar la información con objetividad. Lo que parece haber salido a la luz, según las informaciones más recientes y que han generado este revuelo, es que Can Yaman habría expresado, o su entorno habría filtrado, la idea de que hubo malentendidos, de que quizás las exigencias de la fama y las distancias pasaron factura a la relación. Se habla de que Can se sentía presionado, que sentía que su vida privada estaba demasiado expuesta y que, a veces, las prioridades no estaban alineadas. Una de las claves que se barajan es la diferencia de ritmos de vida. Can Yaman, tras el éxito arrollador de series como Erkencikus, se vio inmerso en una vorágine de proyectos, viajes y atención mediática, especialmente en Italia, donde se convirtió en una auténtica estrella. Este estilo de vida, lleno de compromisos y lejos de casa, podría haber creado una brecha insalvable con Demet, quien quizás buscaba una estabilidad y una dedicación a la relación más constante. Otro punto que se menciona como una posible causa de conflicto, y que podría interpretarse como una forma de traición en el sentido de decepción o incumplimiento de expectativas, es la percepción que ambos tenían sobre el futuro de su relación.
Si Demet esperaba consolidar un futuro juntos, mientras que Khan se veía abrumado por el torbellino de su carrera, es natural que surgieran fricciones. No se trata de una traición en el sentido clásico de infidelidad física, sino más bien de una traición a las promesas implícitas o explícitas de una relación a largo plazo. Las informaciones sugieren que Khan Yaman ha sido honesto al admitir que la fama y la presión mediática jugaron un papel crucial en la ruptura. Quizás él sentía que Demet no entendía o no apoyaba completamente las demandas de su carrera en ese momento, o que las expectativas que ella tenía sobre él eran difíciles de cumplir bajo ese nivel de escrutinio público. Es un dilema común en el mundo del espectáculo: cuánto de tu vida personal estás dispuesto a sacrificar por tu carrera, y cuánto de tu pareja puedes esperar que entienda y soporte esa realidad. Además, se habla de que hubo momentos en los que la relación se vio afectada por la intervención de terceros, ya sean amigos, familiares o incluso representantes, que pudieron haber influido en las decisiones o en la percepción que tenían el uno del otro. En un mundo donde cada movimiento es analizado, es difícil mantener una relación a salvo de las influencias externas. Pero, ¿qué significa exactamente las claves de su traición reveladas en este contexto? Probablemente se refiera a que Khan Yaman ha dejado entrever que no hubo un acto de infidelidad claro y definido que pusiera fin a la relación. Más bien apunta a una acumulación de malentendidos, de prioridades divergentes y de las presiones inherentes a la vida de una estrella mundial. Es la traición de la incompatibilidad de caminos, de la decepción de no poder mantener viva la llama bajo la tormenta. Es fascinante ver cómo la narrativa mediática puede construir y deconstruir una historia. Si al principio se hablaba de supuestas infidelidades de Khan, ahora, con estas revelaciones, el foco parece desplazarse hacia las dificultades inherentes a una relación en el ojo del huracán. Khan Yaman, al romper el silencio, no está necesariamente confesando pecados, sino quizás defendiendo su postura, explicando su perspectiva y dejando claro que para él, la ruptura fue más compleja de lo que se pintó inicialmente. Es importante recordar que Khan Yaman es un actor, y como tal, su vida está expuesta al escrutinio público. Las entrevistas, las declaraciones, todo se analiza con lupa. Cuando él habla de traición, quizás se refiere a una traición a la confianza que se habían depositado mutuamente, a las expectativas que ambos tenían sobre la relación. No significa necesariamente una infidelidad en el sentido más crudo de la palabra, sino quizás una decepción profunda, un sentimiento de no haber sido comprendido o apoyado en los momentos cruciales. Pensemos en ello desde otra perspectiva. Imaginen que están en una relación y uno de ustedes empieza a tener un éxito desmesurado. Los viajes son constantes, la gente los quiere, los admira, pero esa atención también viene con una carga de trabajo agotadora y una presión psicológica inmensa. Si la otra persona no está preparada para ese nivel de sacrificio, o si sus propias aspiraciones vitales son diferentes, es natural que surjan problemas. Khan Yaman, con su meteórico ascenso, se encontró en esa situación. Las claves que se desvelan son, por lo tanto, más bien pistas sobre la complejidad de la situación. No es un solo detonante, sino una serie de factores que juntos erosionaron la relación. La distancia física y emocional, las diferentes visiones de futuro, la presión mediática y quizás, un error de cálculo en cuanto a la capacidad de la relación para soportar ese nivel de estrés. Y aquí es donde entra el factor traición. Para Demet, quizás la traición fue sentir que Khan ya no la priorizaba de la misma manera, que su carrera se había convertido en el único foco, eclipsando la relación. Para Khan, quizás la traición fue sentir que Demet no comprendía la magnitud de su éxito y las exigencias que conllevaba, o que las expectativas que ella tenía eran inalcanzables en ese momento. Son diferentes tipos de traición, o mejor dicho, diferentes interpretaciones de lo que significa ser fiel a una relación. Lo que Khan Yaman parece haber logrado con estas declaraciones, o con las informaciones que emanan de él, es humanizar la situación. Ha pasado de ser el galán infiel, a un hombre que luchó con las complejidades de su carrera y su vida personal. Es un mensaje de que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sus propias luchas y sus propios dilemas. Es un recordatorio de que aunque admiremos a nuestras celebridades favoritas, sus vidas son tan complicadas como las nuestras, si no más. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, su historia de amor que pareció tan perfecta, se enfrentó a los desafíos de la vida real y de la fama de es medida. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales o en las portadas de las revistas no siempre refleja la realidad completa.
Segundo, que las relaciones son complejas y requieren esfuerzo, comprensión y una visión compartida del futuro. Y tercero, que la fama puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultarte al éxito, pero también de poner a prueba tus relaciones más cercanas. Can Yaman, al hablar de este tema, no solo está cerrando un capítulo personal, sino que también está ofreciendo una perspectiva valiosa a sus seguidores sobre las realidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser analizado y comprendido. En resumen, lo que parece haber revelado Can Yaman sobre las claves de su traición con Demet Özdemir no es tanto un acto concreto de infidelidad, sino más bien una profunda incompatibilidad surgida de las exigencias de la fama, las distancias y las diferentes prioridades. Es la traición de las expectativas no cumplidas y de los caminos que se separan. Una historia compleja que nos recuerda que detrás de cada pareja de ensueño, hay personas reales lidiando con la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso por el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Agradezco enormemente vuestro tiempo y vuestra atención. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la fama es realmente un obstáculo insalvable para las relaciones? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.